vigilia es un momento con otros y a la vez a solas con Dios. Jesús hizo una vigilia en Getsemaní y fue solo. Llevó a 3, digamos así, 3 que se dejaron llevar. Dejate traer mañana, ¿entendés? Dejate traer mañana. Y cuando estaban ahí, Jesús se puso al tiro de una piedra a orar. Agarró una piedra, tirala. Bueno, allá estaba orando Jesús y acá estaban orando los otros. Estaban en conjunto, pero a la vez cada uno orando al Padre. Sabemos que Jesús estaba orando al Padre. Los otros 3 estaban, al ratito estaban durmiendo, estaban cabeceando. Que no nos pase eso. Vení todo lo descansadito que puedas. Y si no, tranquilo. El Señor te despierta en la medida que estés enganchado con Dios, ¿no? Porque Jesús tenía toda la pesadez del problema, ¿no? Del agobio, de lo que se le venía. Y nada, eso lo decayó. Y entonces era una vigilia, era en conjunto, pero era individual en esa búsqueda personal. Eso es una vigilia. Y era un momento de trato directo con el Padre. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y eso estaba hablando de tratar con el Padre, de tener un trato con el Padre, de que el Padre tenga un trato con nosotros. Pero está mostrando que la vigilia le sirvió para un tema de Él, un tema personal de Él. Si es posible, pase de mí esta copa. Es decir, la vigilia tiene características eclesiásticas, diríamos así, del condominio de Dios, del pueblo de Dios. Pero también uno viene y se ora, y ora cada uno por lo propio, no solo por lo propio. Porque cuando Jesús estaba orando por lo propio, en realidad estaba orando por todos, porque si Él no hubiera adquirido, ¿qué quiere decir eso? No hubiera pagado el precio de hacer la voluntad del Padre, todos nosotros estaríamos recaídos en la eterna condenación. O sea, nuestras decisiones, de alguna forma, tienen efecto sobre otros, ¿sí? Algunas decisiones personales, las que vos decís, esto me concierne a mí. A Jesús le concernía solo a él moría o no moría. Pero resulta que si no morimos, nosotros cada uno, al yo, para vivir para Cristo, eso lo va a conllevar mucha gente. Porque hablábamos recién de un megáfono, un parlante o un folleto. Si no morimos hay ese calor hoy. Qué lindo los que hoy superaron el calor, ¿no? Y estuvieron folleteando. Y no solo, y ahora qué lindo también, superar el calor y venir a buscar de Dios. Pero no es para solo llenar las pilas, ¿tá? Porque eso lleva pilas. El equipo que Dios mediante vamos a comprar sea una batería, ¿tá? Y uno necesita eso de cargarse. Pero como ese aparato o el que vayamos a comprar no es para sí mismo, las 6 pilas alcalinas que le tuve que comprar el martes. Imagínense el dolor del bolsillo, ¿no? No fue solo para él. O sea, cuando vos venís y te llenás de Dios, eso redunda para el bien de los demás. Si le das el clic, el on, el encendido, y sacás lo que tenés adentro para decir. ¿Se entendió? Y decíamos que la palabra hoy tiene que ver con montes, y cuando la Biblia habla de montes, ¿de qué está hablando? Sino de montañas. Vamos a Ezequiel 36. Busquen en sus Biblias. ¿Trajeron Biblias? Dispositivos. A ver, manejemos un poquito, no solamente el oído, porque yo lo voy a leer de acá, sino la practicidad de entrarle a la Biblia, y además estás haciendo uso y curso a un sentido más, sino solo sentido auditivo. ¿Qué me está leyendo el pastor? Sino que además vos lo estás viendo. Yo tengo más memoria visual que auditiva, para que ustedes se den cuenta que capaz que ustedes también. Es importante entonces que ustedes usen
sus mecanismos en este sentido. Así que Ezequiel 36, y vamos a leer a partir del versículo 1. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y orando primero te decimos gracias, Rey, que esta sea tu palabra y este seas tú mismo para con ellos mismos, que son tu pueblo y son tus hijos, como acá a la distancia también, que llegues prontamente, Rey, y reviertas toda situación de agobio. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, leo desde el versículo 1, Ezequiel 36, dice: tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y diles: montes de Israel, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios: el enemigo se ha burlado de ustedes diciendo: las antiguas montañas ya son nuestras. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios: a ustedes los han asolado y arrasado por todas partes, se han convertido en posesión del resto de las naciones y además han sido objeto de burla y de insultos de la gente. Quiero repetir esto, miren, lo último: se han convertido en posesión de otros, ¿no? Del resto de las naciones, y además han sido objeto de burla y de insultos de la gente. Por eso, montes de Israel, escuchen la palabra del Señor y Dios. Así habla el Señor y Dios a los montes y a las colinas, a los canales de los ríos y a los valles, a las ruinas desoladas y a los pueblos deshabitados, saqueados y escarnecidos por los pueblos vecinos. Esto dice el Señor y Dios: en el ardor de mi celo me he pronunciado contra el resto de las naciones y contra todo Edom, porque con mucha alegría y malicia en su corazón se han apoderado de mi tierra para destruirla y saquearla. Por eso profetiza acerca de la tierra de Israel: adviérteles a los montes y a las colinas, a los canales de los ríos, a los valles, que así dice el Señor y Dios: en mi celo y en mi furor he hablado, porque ustedes han sufrido la deshonra de las naciones. Por eso, así dice el Señor y Dios: juro solemnemente, con la mano en alto, que las naciones vecinas también sufrirán su propia deshonra. Ustedes, en cambio, montes de Israel, echarán ramas y producirán frutos para mi pueblo Israel, porque pronto volverán a casa. Yo estoy preocupado, dice el Señor, yo estoy preocupado por ustedes y los voy a proteger. Ustedes, los montes, volverán a ser sembrados y cultivados, y multiplicaré al pueblo de Israel. Las ciudades serán repobladas y reconstruidas las ruinas. Haré que tanto los hombres como los animales se multipliquen, serán fecundos y numerosos. Los poblaré como en tiempos pasados y los haré prosperar más que antes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo Israel transite por el territorio de ustedes. Él te poseerá y tú serás parte de su herencia. Nunca más los privarás de sus hijos. Versículo 13. Así dice el Señor y Dios: por cuanto te han dicho que devoras a la gente y dejas sin hijos a tu propio pueblo. El Señor y Dios afirma: ya no devorarás más a la gente, ni dejarás sin hijos a tu pueblo. Nunca más te haré oír el ultraje de las naciones. No tendrás que volver a soportar los insultos de los pueblos, ni serás causa de tropiezo para tu nación, afirma el Señor y Dios. Y hasta ahí la lectura. Me gusta esa rúbrica, ¿no? El Señor y Dios. Eso está hablando de esa, no es dualidad, de esas dos cosas que es Él. Él es Señor y Él es Dios.
A veces queremos ir a lo segundo sin pasar por lo primero. Queremos ir a Dios, al Dios de milagros, al Dios que hace maravillas. Está bien, pero fíjense que Él primero se antepone como Señor. Él es Dios de los obedientes. Él es Dios que obedecemos sobre todo. ¿A qué querrá más Dios que nos sujetemos en obediencia, sino a la fe? En un momento le preguntan a Jesús los fariseos, ¿qué haremos para poner por obra la voluntad de Dios? Le estaban preguntando por obras, ¿sí? Y la respuesta fue esta: que crean en el Hijo de Dios. Es tremendo, ¿no? O sea, la primera fe, la primera obra para Dios es la fe. Eso es re importante. Entonces, cuando uno tiene fe en quien está poniendo su fe, que es en el Señor, maravilloso, tierno, bondadoso, glorioso, que no cabe ni en los cielos ni en los cielos de los cielos, lo pueden contener, entonces es fácil admitirlo como el Señor. Señor quiere decir el que tiene autoridad, el que tiene señorío, el que dice y se hace, el que tiene realmente la última palabra, y no hay discusión en eso. No hay argumento que pueda haber en eso, aunque sí los hay, sí los tenemos, ¿no? Pero los acallamos porque estamos bajo un señorío dulce, no impuesto. El Señor nos impone, pero es tan bondadoso como caballero, ¿no? Y eso nos pone delante de un Dios que entonces, además, va a ser Dios entonces. No solamente te quedes en el señorío. Lo digo porque hay gente que vive bajo un yugo, una imposición, una religiosidad. No. Sí hay señorío, pero hay un Dios bondadoso. Un Dios que nos ve ponderadamente. ¿Por qué lo digo? Bueno, volvamos al versículo 1. Le está hablando a los montes de Israel. La pregunta sería, ¿le está hablando a montes? Montes son montañas. ¿Será que Dios le habla a las montañas? En realidad, sí, ¿por qué no? Le habló a las olas y al viento, ¿no? Y lo obedecieron. Pero eso es otra cosa. Sí le está hablando en realidad a su pueblo y le da una envergadura realmente gigantesca, ¿no? Una montaña, boom. Yo no sé cuán chiquito, derribado o aplanado vos te ves, pero vos sos, y si no sos, podés llegar a ser una montaña de Dios. Las montañas del mundo y de la vida, bueno, son removibles. Dile a esta montaña que se traspase a la mar y será traspasada. Pero las montañas de Dios permanecen para siempre. Porque somos de Dios. Lo de Dios permanece para siempre. ¿Saben por qué el diablo ha pechugado contra nosotros, contigo, seguramente también? Porque, bueno, es su loco y tonto intento. Pero lo que es de Dios permanece para siempre. Porque el diablo cuántas veces quiso de un costalazo sacarnos de este punto de encuentro con multitudes, ¿no? Y la exageración de las situaciones y los momentos nos han desbordado y nos siguen desbordando literalmente, pero cuando es Dios y es Dios el que está, permanece para siempre su monte. Y eso nos habla que una montaña, siempre que llego a un ejemplo como este, lo vuelvo a repetir, la frase creo que es aplicable y de mucho rescate. Una montaña, como digo, ¿qué es? Es una montaña, ¿no? ¿Y qué es? Es algo que se eleva, que tiene laderas. ¿Se acuerdan del monte Sinaí? O sea, el monte de Dios, ¿no? Dios ahí arriba. Y por las laderas subió Moisés y Josué hasta un punto. O sea, nosotros somos gente de talla espiritual y tenemos laderas, ¿no? Para que la gente acceda a la altura, ¿verdad? Pero vamos al hecho de que Dios nos ve que somos eso y podemos llegar a eso, a ser gente de altura, y de tanta altura como el tercer cielo, estar ahí, cara a cara con Dios. Y además un monte
tiene una gran base, un gran fundamento. Vos lo mirás, el Pan de Azúcar. A ver, ¿cuántos fuimos a apuntar en el último bus que salimos para allá? Levanten la manito. Pasamos al lado del Pan de Azúcar, ¿se acuerdan? El cerro Pan de Azúcar. Es esto. ¿Entienden? Y eso es lo que nos está mostrando, que nosotros somos eso ante Dios, podemos llegar a hacer eso, y tiene que ver mucho con la base. ¿Te aclaro esto? La pregunta es, y ya le damos la respuesta, ¿por qué existen montañas? En su momento catastrófico, diríamos así, cuando la tierra cobraba fundamento, Dios estaba fundando la tierra, hubieron cataclismos literales, tales como, me van siguiendo todos, ¿no? Sí. Tales como, ¿saben que los dos continentes, África y América del Sur, eran uno solo? ¿Sabían eso? Sí. Si no, hoy lo saben. Después mirá, inclusive es muy fácil darte cuenta, mirás el dibujo de la costa, por ejemplo, América del Sur y África, calza justito. Y hay especies en esta orilla que están justamente también en esta orilla, también hablo especies botánicas y biológicas. Bueno, hubieron grandes cataclismos, grandes terremotos y sacudimientos tectónicos que hizo que de repente la tierra, se movió y de repente, ¡pum!, se levantaron montañas enormes. Vos querés ser una montaña en Dios, ¿no? Bueno, sufrí los cataclismos de Dios. Deja que Dios te mueva las placas tectónicas. No seas rígido, ¿entendés? Dios tiene que tener acceso para cambiar grandes estructuras en nosotros. Y entonces, ¡pum!, te vas a levantar, Dios te va a levantar. Y así como se levantaron grandes montañas, se levantaron otras que no tan grandes. Pero a esos también Dios le dirige la palabra. Versículo 4 dice, por eso, montes de Israel, escuchen la palabra del Señor y Dios. Así habla el Señor y Dios a los montes, y ahora dice, y a las colinas. Ah, pastor, capaz que yo llego a eso. Monte todavía no. Bueno, seguí la carrera. Dios te llama a un mayor compromiso. Dios te llama a la capacitación. El lunes me dijeron que estuvo muy bueno la capacitación. ¿Lucas? ¿Sí? Ok. ¿Estás ahí, no? La que te estoy viendo. ¿Sabes de qué hablo? Entonces, cuando uno se capacita, cuando uno busca a Dios, cuando uno congrega, crece, ¿no? Y puede llegar a ser lo más emblemático, lo más importante, lo primero que Dios ve. ¿Para qué momento Dios está hablando todo esto? Aclaro, ¿no? Acabamos de leerlo en realidad. ¿Qué se está mostrando acá? Un tiempo de restauración. Un tiempo que ya pasó la mala. Listo, ya está. Ya sufriste demasiado. Dios dice, estoy preocupado por vos. Lo acabamos de leer. Has sufrido demasiado. Y él primero se dirige a los montes. O sea, está bueno estar ahí, ¿no? No es aquello, alivianarse la carga y no que otro lo haga. El compromiso está acá. No, hacer máximo esfuerzo y siempre más, porque yo le decía a alguien hace un rato, hay un gran potencial en tu vida, que vos tenés que descubrirlo. Y lo vas a ir forjando en la medida que te vayas prestando para lo de Dios. Bueno, el hecho es que no solamente montes, sino colinas. Ya no soy el llano de antes. Ya no soy, no sé, una piedra de zapato como antes. Ahora soy una colina. Bueno, de a poquito, vamos arriba. Yo me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos, era un muchacho de edad, no solamente, sino de conocimiento. Y allá me bautizaron, me bauticé en Aguas, Nueva York. Cuando llego acá me dicen, está bautizado, genial. ¿Te dieron clase de bautismo? No. Ok, ¿vamos a reconocer tu bautismo en Nueva York? Sí, obvio, ¿por qué no? Pero, ¿no querés tomar las clases de bautismo? ¿Te van a ver bien? Sí, claro. Ya bautizado, tener la humildad de seguir aprendiendo. Y eso está bueno para seguir creciendo, ¿no? Pero está bien. Están los que no son solo montes, sino que están también las colinas, y eso es lo que estábamos viendo en el versículo 4. Ahí va, dice eso que acabamos de decir, que Dios le habla a los montes, a las colinas, y dice a los canales de los ríos.
wow, ahí ya se pone más bravo. ¿Saben lo que es el canal de un río? ¿Saben lo que es un río? Sí, pastor, todos sabemos lo que es un río, agua que corre. Bueno, no, acá no hay agua que corre. Dice, a los canales, al lecho del río, están secos. Wow, no puedo estar peor, pastor. No puede ser peor mi condición. Listo, igual Dios te ama. Igual Dios quiere hacer cosas con tu vida. No debería ser así, porque un lecho de un río es para que corra el río de Dios en este caso. Pero a veces esa es la situación, a conformarse no, porque cada vez que hubo sequía, Dios mandó lluvia. Por ahora, gracias a Dios, venimos en esa, ¿no? Y eso habla cuanto más en lo espiritual. Le habla entonces no solamente a los montes, a las colinas, a los canales de los ríos, dice, y a los valles. Ya lo expliqué, ¿no? El momento tectónico, ¿no? De grandes movimientos en un momento de la prehistoria, donde de repente algunos montes subían, la tierra por algunas partes subía, y eso, ¿qué creaba por otro lado? Que no se aplicaba lo que decía igual, pero ¿qué pasaba por otro lado? Habían depresiones, ¿no? Valles. Porque de algún lado tiene que salir, ¿no? Si esto va a subir, esto tiene que bajar. Porque la masa es una. Y entonces es como que vos apretás algo y se levanta por acá. ¿Entendés? Y entonces ahí está la gente que dice, él sí, pero yo no. Él va para arriba y yo voy para abajo. Él crece y yo decrezco. Los valles. Pero también seguimos, ¿por qué no? Si es la mirada linda de Dios. Y le habla a las ruinas. Versículo 4. A las desolaciones, a los deshabitados, a los saqueados, a los escarnecidos por otros. ¡Wow! ¿A Dios eso les importa también? Yo pensé que a Dios le importaba solamente su iglesia, sus grandes, sus líderes, sus pastores, sus apóstoles. ¿Entienden? Pero de repente aparecemos en la cuenta. Estamos ahí donde a veces estamos sin quererlo, pero de repente la situación es esa, ¿no? Hay algunos que se sienten saqueados. Yo tenía, yo estaba así, pasaba, y ahora me lo robaron. Y capaz que el cuestionamiento, ¿no? Capaz que las líneas cruzadas del mismo diablo, de uno mismo. Yo hoy estaba orando y en un momento, ¡pum!, me pongo a reprender al diablo. Esto no puede ser otra cosa que un ataque espiritual. Está bien, y uno tiene que asegurarse por ahí, pero fue como que vino una luz y Dios me dijo, es de tu mente. Es algo que vos tenés que superar en la línea de tus pensamientos. Porque yo estaba, tengo que aclarar porque si no la gente se va a ir no sé para dónde. Porque estaba orando y claro que esto, que eso y lo otro, y de repente yo apago literal el celular. Ahora está apagado, en modo total silencio. Yo apago el celular, pero yo le dije el otro día, la maquinita así, ¿entendés? Fuera espíritu de distracción. El Señor me dice, espera, ¿sabes qué? Te quiero confirmar lo que te di y lo que tenés, desarrollarlo, cuidarlo, que es la mente del Señor. ¿Entendés lo que te digo? O sea, como que uno muchas veces cruza líneas en uno, ¿no? Y en esto de que, ¿por qué estoy deshabitado, saqueado, se burlan, etcétera, etcétera, etcétera? Y a veces las cuestiones y los cuestionamientos están por fuera de nosotros, porque a veces conjeturamos y lo hacemos muy mal. Pero la verdad, Dios está pasando revista, lo importante hasta acá. No está hablando Dios de culpables todavía, no está hablando de culpables en realidad. Está diciendo, esa es tu condición, yo te veo, yo te estoy viendo. Y bueno, y eso, y todo eso tiene que ver con situaciones, ¿no? Que uno de repente se da cuenta que han venido a uno, ¿no? Y eso lo teníamos un poquito a la vista acá cuando estábamos leyendo.
Y ahora yo miro esto, fíjense, en versículo 2, lo leíamos, si quieren bajen la miradita a su Biblia, y versículo 3, lo mismo pasa en el versículo 5, y lo mismo en el versículo 13. Yo no sé si notaste, escúchenme un poquito en esto. Fíjense, a ver, hagan memoria, cuando leímos, ¿no encontramos a Dios un poquito reiterativo? Así dice el Señor a los montes, después así dice el Señor a los montes, la colina, que esto, aquello y lo otro, y así dice el Señor, como diciendo, Dios llega el momento que se está ocupando y está mostrando su preocupación. De hecho, en un momento lo dice. Entre tanto, no había pasado nada todavía. Entre tanto, parece que ni siquiera capaz que hubo palabra de Dios todavía al respecto. Es que a veces como que Dios guarda un silencio y ese silencio lo llenamos nosotros, ¿no? ¿Qué estará pasando con Dios? Y como que Dios se hubiera aguantado, ¿no? Pero llegó el momento que Dios detonó. Y dijo, mira, como diciendo, ok, yo te vi, yo vi y yo veo por todo lo que estás pasando y todo lo que te han hecho. Es como que Dios de repente rompe el silencio. ¿Cuántos sabían que Dios es también un Dios de silencios? La Biblia, es la palabra de Dios. Listo, tenés razón. Ok, pero la Biblia no es solo la palabra de Dios. ¿Por qué te lo digo? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿qué hubo? 400 años de silencio de Dios. 400 años de silencio profético. ¿Sabían eso? Si no, lo están aprendiendo ahora. Hasta el Antiguo Testamento, profeta va, profeta viene. Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Y Dios de repente para. ¿Viste? Ezequiel en un momento se autodenomina el profeta mudo. Dios a veces, ¡pum!, lo enmudeció. ¿Qué pasa? Que Dios no me habla. Dios es un Dios de palabra y de silencios. Pero yo creo que en los silencios Dios se está guardando, ¿no? Se está llenando, no podría decir yo de bronca, pero de enojo, de ira santa. Capaz que te gusta más el vocablo. Que en realidad, ¿por qué? Porque lo que estaban tocando era de Él, era su pueblo, sus montes, sus colinas, sus lechos, sus ciudades asoladas, las desolaciones. Todo eso que le estaba pasando a los suyos. Y cómo esto lo notamos claramente, ¿no? La atención de Dios a todo lo que estaba pasando más allá del silencio, pero ahora Dios rompe el silencio. Lo vemos, por ejemplo, en el versículo 3, dice, mira, Dios sabe, dice, a ustedes los han asolado. No solo le habla a los asolados, ¿no? Ahora Dios está hablando y dice, a vos te pasó esto. Ay, ¿viste cuando te habla la palabra porque están hablando lo que a vos te pasó? O viene un profeta y así dice, Señor, bueno, vamos a ver si es que el Señor el que dice. Pero cuando te habla lo que nadie sabe, y tampoco el profeta, decís, Dios me está hablando. Porque solo Dios puede saber ese pensamiento que tuve. Solo Dios puede saber lo que me está pasando y nadie lo sabe. O por lo menos este profeta no lo sabe. Entonces acá Dios deja notoriamente notable, que Él sabe, y Él dice, versículo 3, segunda mitad, a ustedes los han asolado, los han arrasado por todas partes. Dice, se han convertido en posesión de otros, es decir, han tomado lo tuyo. ¿Qué más dice? Versículo 4, has sido objeto de burla y de insultos. Hola, ¿te pasó esto alguna vez? Si no, capaz que te pasa algún día. A Jesús lo insultaron también, ¿no? De Jesús se burlaron también. Es gran cosa que lo hagan con nosotros también, ¿no? De repente pasa eso. Y el Señor como que dice, mira, ese sos y yo te digo, esto te está pasando y te lo estoy diciendo para que sepa que yo lo sé. Y también algo así pasa en
versículo 5, porque leemos, ¿no? Versículo 5, segunda mitad, porque con mucha alegría y malicia en su corazón se han apoderado de ti, no, dice el Señor, de mi tierra, para destruirla y saquearla. Ya no habla en segunda persona, diciendo, te han hecho esto. No, ahora dice Dios, me están haciendo a mí lo que te están haciendo a vos. Mi tierra. ¿Entienden? Es maravilloso. Ya Dios no solamente dice, sé, te conozco. Te está diciendo, tus problemas son míos, son mis problemas también. Y por eso también ahora, versículo 13, esto realmente, presten atención, tanto con tus antenitas prendidas, ¿no? Versículo 13, fíjense que hasta acá todos los males que se está hablando de lo que le estaba pasando al pueblo de Dios son agentes externos, vienen de afuera. Es fulano, mengano, sultano, la circunstancia, el vecino, el pariente, no sé, el empleador, el patrón, no sé, el empleado, yo qué sé, no sé, es de afuera. Pero ahora en el versículo 13, Dios le habla que él este pueblo, versículo 13, el pueblo de él, sus montes también, sus colonias, sus colinas y todo lo demás, están pasando problemas propios, culpables ellos mismos de lo que les está pasando. Es decir, porque nosotros cometemos nuestros errores que nos terminan, como una buena decisión te termina edificando, una mala decisión o un error te autoflagela. Vos vas a terminar a ver como que sufriendo tus propias consecuencias de no ser tan bueno, de también equivocarte, de también haber hecho mal las cosas. A veces nos pasan muchas cosas hoy porque, hicimos mal. Y a veces, como se está insinuando acá en el versículo 13, hicimos mal con otros. Y en este caso, versículo 13, hicieron ellos mal con sus propios hijos. Una cuestión falible, posible, totalmente, porque no hay ser perfecto. Y se cometen errores desde abajo, desde hijos con los padres, pero también se cometen errores de padres con sus hijos. Y un empleador y un empleado y su patrón, no sé, por decir, con un vecino, con un hermano en la iglesia, en la economía, lo que fuera, habiendo hecho mal y por eso hoy arrastrando la consecuencia. Y de eso se habla cuando dice el versículo 13, así dice el Señor y Dios, por cuanto te han dicho que devoras a la gente y dejas sin hijos a tu propio pueblo. ¿Y saben qué? Eso estaba pasando. Ellos mismos se estaban dañando a sí mismos, estaban dañando lo suyo. Mucha gente está donde sus hechos merecen que estén, porque ellos mismos han digregado, han causado disolución, han causado consecuencias. Ponele a alguien que tiene un trabajo y dice, hoy no me levanto, estoy cansado, no tengo ganas de ir, o llego a cualquier hora, no hay compromiso, vas a perder el trabajo. No es culpa del diablo, ¿entendés? Por decir un ejemplo, o una relación familiar, o una relación de hermandad, o social, o lo que sea, como estaba pasando ahí. Y todo eso, más lo anterior, uno dice, qué carga, ¿no? Se tomó el Señor, es que solo el Señor puede cargar con tu carga. Jesús dijo, venid a mí los cargados y trabajados, y yo les daré descanso. Y por eso, y ya terminando, ¿no? Vemos lo que yo pinté con rosa, mira, color rosa. La dulce palabra de Dios, aún para esto último. No sé, esto último es impresionante. Puedo empezar por lo último en cuanto a lo que Dios está diciendo que va a ser, a pesar de que lo último que acabamos de decir era alguien que, escucha bien, mataba a sus propios hijos. Así como lo escuchás, pero no lo mires tan absorto, porque antiguamente habían locas pasiones religiosas, diríamos así,
las religiones paganas. ¿Saben lo que hacían algunas religiones paganas? Y muchas veces, por algo Dios les dijo, no se metan con ese paganismo, yo soy el Dios de ustedes. ¿Saben lo que hacían esas otras religiones a las cuales se apegó Israel una y otra y otra y otra y mil veces? Estrellaban a sus hijos en las rocas para sacrificarlo a sus dioses. Y ¿saben una cosa? Eso nos duele, nos hace mucho ruido. En este tiempo, dice, los padres entregarán a muerte a sus hijos. El amor de muchos se enfriará. ¿Qué es entregar un hijo a la muerte? Mirá, te pongo un ejemplo de esto así, de hace 10 minutos. Yo vine en el ómnibus ahora. Yo soy padre, mis hijos están grandes, ¿no? Pero dentro de mis 3 varones tuve una mujer, son 4 hijos. Y yo digo, cuando vi lo que vi, yo jamás hubiera permitido esto, como padre, que mi hija estuviera así. Una adolescente. Era un ómnibus de esos que tienen diferentes niveles de asiento. Viste que vos vas y de repente hay niveles, 2, 3 asientos de este nivel, después otro ahí abajo. Lo único lindo de ese ómnibus está con aire acondicionado. ¿Cuándo dejemos de tener nosotros aire acondicionado? Imagínense. Entonces yo me siento ahí en esa parte más baja y aparte los asientos se enfrentaban con el asiento de nivel más alto ahí. Y donde estaba esa niña, adolescente, una pollera cortísima. Yo digo, gracias a Dios que soy lo que soy y nada, pero digo, era espantoso y agresivo lo que estaba viéndose o dejándose ver o provocando. Y uno dice, wow, se cumple aquello, padres que entregan a la muerte a sus hijos. Bueno, no importa, andá y volvé a la hora que quieras, no importa. No, eso es entregarnos a la muerte, vos tenés que cuidar, vos tenés que velar y tenés que entender que eso no es solamente aquellos que estrellaban a sus hijos contra una losa, contra un muro de piedra, una montaña, sino que hoy en pequeñas grandes cosas a veces se entrega a la muerte una familia. Porque no me interesa, o la descuido, empieza el yoísmo, la contienda, a ver quién es más, a ver quién tiene la razón. Esas cuestiones que en definitiva acá era culpable, ¿no? Mataba a hijos, devora a su propia gente y a sus hijos, y era así. Y el Señor, miren, en rosado, el Señor y Dios afirma, ya no vas a devorar más gente, ni dejarás sin hijos a tu pueblo. Como diciendo, yo te voy a cambiar, yo te voy a ayudar. Voy a sacar eso violento, voy a sacar eso amorfo, ¿no? Esa deformidad que hay en vos, ¿no? Porque eso vino, ¿de dónde vino? Y capaz que algún antepasado, pero es fácil echarle la culpa al antepasado, ¿no? Porque ya pasaron, ahora somos nosotros. No, esto es culpa de mis padres, no es culpa de tus padres, no. Cada uno es lo que es, y claro, pero también cada uno tiene adentro los genes, por decirlo de alguna manera, o el genio, o la maldición, lo que fuera. Y el Señor, en este tiempo de restauración, Dios te dice, te voy a restaurar, de vos mismo te voy a restaurar, de vos te voy a librar, de tus propios bemoles te voy a rescatar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es tremendo, ¿no? Y los rosas que miro para arriba. Entonces todo esto que veníamos diciendo que lo encoleriza a Dios. Versículo 6 dice, por eso profetiza acerca de la tierra de Israel, le dice al profeta, adviérteles, anúnciales hoy, Juan, ¿no? A los montes y a las colinas, a los canales de los ríos y a los valles, que así dice el Señor y Dios, en mi celo y en mi furor he hablado, porque ustedes han sufrido la deshonra. ¡Wow! El Señor se levantó, se molestó. Ahora agárrate, diablo. Dios está furioso. Ustedes, versículo 8, ustedes en cambio, montes de Israel, con música de fondo se los digo, ¿vieron? Ustedes en cambio, montes de Israel, si bien Dios va a obrar así en el contorno para darte la libertad y la restauración, ustedes, pueblo mío, se extenderán. Dice, echarán ramas, fructificarán, producirán frutos, y pronto volverán a casa. ¿Estás escuchando, Lucas? Sí.
Digo porque hay gente que está lejos, son extranjeros, y no digo volver a casa porque vas a volver a Argentina. Qué lindo si le ponemos silencio a eso. Sino porque volver a casa significa los de casa van a volver. Le hablo a un padre que tiene, ¿cuántos hijos tenés? 2, ¿hace cuánto que no los ves? Hace un rato, ¿no? ¿Y cuántos están, no como extranjeros, como uruguayos, que hace mucho que no ven hijos, que no ven hermanos? Bueno, Dios dice, te los voy a traer a casa. Te los voy a devolver. Te voy a devolver a ellos. ¿Sí? ¿Qué más? A ver. Pronto volverán a casa. Versículo 9. Yo estoy preocupado por ustedes, dice el Señor. Acuérdense, le dijo al profeta, adviérteles que en esta es la situación, que quedan advertidos, quédate advertido, avisado de esto. Dice el Señor, yo estoy preocupado por ti, por ustedes, dice, y los voy a proteger. Ustedes volverán a ser sembrados, cultivados, multiplicaré la gente, las ciudades van a ser repobladas, ya no más soledad. Serán reconstruidas las ruinas. Versículo 14, el Señor y Dios afirma lo que hoy decíamos, ¿no? La corrección de aquel que aún se dañaba a su propia familia, a sus propios hijos. Qué hermoso, qué lindo. Y esto está sonando en un silencio, después de un silencio largo. Capaz que algunos se identificaron con eso que les dije históricamente, así. 400 años de silencio de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, Dios está rompiendo el silencio. Dios está trayendo gracia. Porque este que reventaba a los hijos no merece nada. Y todos estos que eran un lecho vacío de río y estaban secos, ¿por qué estaban así? ¿Por qué no eran montes y montañas? ¿Por qué quedaron en colinas nomás? ¿Por qué de repente se volvieron depresivos y un valle espiritual y en muchas cosas? ¿Por qué? Pero Dios no está como algunos lo conciben a Él, con el dedo gatillado o el ceño fruncido, y ese es Dios. No. Y no solamente en el tiempo de la gracia. Estoy leyendo el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel. Termino diciéndote esto. ¿Saben lo que quiere decir Ezequiel? El otro día cuando estuvimos en la plaza, que después de la evangelización masiva, llegó el megáfono por lo menos. Bueno, ahora llega el momento de que los obreros que habían ahí, no muchos, pero eran, ¿cuántos eran conmigo? 4, y acá ¿cuántos? Otro tanto más, creo. Acá, en la intersección. Eran unos cuantos más, ¿no? ¿Dónde están los que estaban acá? A ver, díganme. ¿Cuántos eran acá? ¿Cuántos eran? Bueno, más o menos, un poquito. Hay que fortalecer esos números, y yo me acerco, después que termino el discurso, ¿por qué digo discurso? Porque el libro de los Hechos habla de la prédica de Pedro en Pentecostés y sí, habla del discurso. Bueno, terminó mi discurso y me apego a un muchacho que estaba ahí, después llegó Lucas y le pregunté el nombre, Federico Ezequiel. Mira qué lindo. Muy, muy bueno se dio todo. Y le digo al final, ¿vos sabés lo que quiere decir Ezequiel? Estoy preguntando por ahí también. Ya lo hemos dicho. A ver, archivos. No solamente los lunes hay enseñanza. Acá vamos y venimos con la Biblia. Hoy aprendieron que hay 400 años de silencio. Estamos viendo la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, porque no merecían nada. Sin embargo, Dios dice, los voy a bendecir porque estoy furioso de lo que le está pasando a mi tierra, a mi pueblo. No, pero vas por ahí. Quiere decir Dios fortalece. Dios fortalece. No se olviden, Ezequiel quiere decir Dios fortalece. Ok. Ezequiel, hoy Dios te está fortaleciendo con palabra de Dios. No solo de pan se vive. Comete esta palabra. ¿Qué es comer esta palabra? Sé que lo que Dios está diciendo lo va a hacer. Lo creo.
No escucho una prédica, un discurso. No es solo eso. Estoy escuchando una profecía. ¿Saben? Termino con esto, por favor. Si no, arránquenme el micrófono. No hay micrófono ahí. Yo ya también conté esto, tengo 3 llamados de Dios ministeriales. 3 llamados. Uno, ustedes lo conocen. Es el que me ven normalmente. ¿Qué soy en este momento? Ok. ¿Qué soy también en este momento? Un profeta. ¿Qué es un profeta? Ese fue mi primer llamado. Y fue a través de Ezequiel. Dios me llamó a través de Ezequiel. ¿Qué es un profeta? No es solamente alguien que tiene el don de profecía. Alguna vez me has visto y me verás. Y pasará y dependerá del momento de Dios, que puedo ser usado por Dios para un mensaje, un don de profecía personal. Y está el otro, que es el ministerio profético. Ezequiel no es que tenía el don de profecía nada más y agarraba a uno, le ponía la mano en la cabeza y decía, así dice el Señor. No, más que eso, lo que está es profetizando la palabra a un pueblo entero, una nación entera. Y sabes que un pastor, en realidad, sin quererlo, sin saberlo, es un profeta de la palabra profética, más segura. Porque cada vez que yo te comparto la palabra, te estoy compartiendo la palabra profética. Pero más aún, doblemente hoy, te estoy compartiendo una profecía de la palabra profética más segura. La palabra profética más segura no es la que le viene fulano de tal y ahí corren las masas porque vino no sé qué profeta. Se reconocen los dones, pero acá está la palabra profética más segura. Porque la otra siempre tenés que ponerla entre comillas. Siempre. Porque si habló Dios, se cumple. Si no habló Dios, aunque hayan hablado lindo, no se va a cumplir. Saben que María, cuando nació el niño Jesús, cuando lo presenta al templo, aparece si no me equivoco, un anciano, no sé si no era de nombre Simón, y profetiza sobre el niño. Será esto, aquello y lo otro, bla, bla, bla. Y dice que María, ¿qué hacía? ¿Decía amén a todo? ¿Guardaba todo en su corazón? Sí. El amén lo damos después. Si Dios habló, se va a cumplir. Porque hay profetas que quieren profetizar y Dios les reprocha en Jeremías, creo que fue, sin haber estado en el secreto de Dios, sin haber estado en la tuya y mía, en lo íntimo con Dios. Y dice, cuando un profeta profetiza y no se cumple, del tal no tengas temor, porque el tal habló presumidamente, con presunción. Es un presumido, es un bla, 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 y acá dice el Señor y es Él el que está, facturando cosas. ¿Entienden? Y eso es así y uno no sabe cuándo es así. Entonces, lo que te llegue por otra vía, que no sea la palabra profética más segura, guárdalo en tu corazón. Bueno, si es de Dios, vamos a ver. Nada más. Pero esta es la palabra profética más segura. Hoy Dios te habló. Y si la tomás de esta palabra, Ezequiel, Dios te va a fortalecer en fe. Y vas a estar no mirando el piso, sino mirando a lo alto, sabiendo que Dios en este tiempo va a hacer algo grande contigo. ¿Está bien? Cerra tus ojitos y oramos. Gracias, Padre, por este hermoso momento. Gracias, Señor, por tu marca en el tiempo de nuestras vidas, dejándonos ver un momento de anunciación hoy, un momento que somos tomados, Señor, por una advertencia tuya que no es alarmista, porque tú le dijiste a Ezequiel que advirtiera a tu pueblo que tú ibas a actuar en favor de eso, porque estabas preocupado por lo mucho que estaban siendo esos ultrajados, burlados, insultados. Señor, gracias
que tú sigues teniendo celo por lo tuyo, como celaste con ira santa tu templo. Hoy nosotros somos tu templo. Hoy lo que nos pasa, Señor, nos pasa a nosotros, pero te pasa a ti. Somos tu tierra y en esta hora, amado, te damos gloria y gracias y alabanza porque sabemos que te has levantado como poderoso gigante y veremos los asolamientos poblados, veremos las casas habitadas, veremos extensiones, veremos fructificación, veremos, Señor, que la gente tuya cambia y deja de ser lo que ellos mismos no quisieran ser y hacer, pero no han podido con ellos mismos. Pero tú, Señor, libras de maldiciones, libras, Señor, de vidas, de su propio daño generado por su propio pecado y tendencias. Gracias, Dios, que se rompe hoy la atadura, se rompe hoy la ligadura y haces posible, Señor, que esto así está sucediendo. En el nombre de Jesús. Amén. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora puedes descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.